intercambio, ¿no? Julián me ha dicho como puente aéreo. Yo he escuchado primero esta palabra, pues, sí, puente aéreo, Cuenca y Tarancón muy cerca, ¿no? Pido oración por el viaje de evangelista, y también espero que podamos orar por toda la iglesia en Cuenca. Ayer participé en la inauguración de Iglesia Murcia. Ya nos toca Cuenca en abril, en mayo, 4 de mayo, el día 4 de mayo. Creo que les voy a pedir unas cosas a Tarancón, creo. Porque para inauguración hace falta muchas manos, por eso creo que yo voy a pedir. Entonces, nos ayuden, por favor, nos ayuden. Y también pido la oración por inauguración de Cuenca. Vale. Y vamos a empezar con oración. Dios Padre misericordioso, antes vivíamos en los pecados, debíamos ir al infierno, pero para nosotros viniste a este mundo a salvarnos y perdonaste nuestros pecados para siempre. Por esto te damos gracias, y también gracias por permitirnos estar en tu iglesia que tiene la palabra de vida. Hoy en el Día del Señor nos hemos reunido ante ti para aprender tu palabra. Ayúdanos para que podamos entender y distinguir bien tu palabra. Somos muy débiles sin tu palabra y tu ayuda. Esperamos conocer más tu voluntad con tu palabra. Y ayúdanos para que hoy sea un día provechoso y agradable. Y guíanos para que vivamos según tu palabra hasta tu venida. Aquí hay tus hijos que han sido salvos, pero hay algunos que están enfermos y tienen dificultades. Permítenos la salud y la fe más firme para vivir por la gloria del Señor. Y algunos hermanos no están aquí. En donde estén ellos, ayúdales con misma gracia. Y alrededor de nosotros hay mucha gente que no ha recibido la salvación. Esperamos evangelizar a ellas. Ayúdanos y utilízanos en tu obra. Por medio de nuestro sacrificio y tu ayuda, esperamos que ocurra la gran obra del Evangelio. Y guíanos para que podamos sacrificarnos más para el Evangelio con alegría. Te encomendamos todas las cosas. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Primero vamos a buscar San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10. San Marcos, capítulo 10, versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículo 17. San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 22. 17 al 22. Entonces, a los hermanos leen versículo impar, ¿vale? Y las hermanas leen versículo pares, ¿vale? Versículo 17 al 22. 17 al 22. Entonces leamos juntos. Al salir él para seguir su camino, miró corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?
Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, solo Dios. Los mandamientos sabemos: no matéis, no hurtéis, no dirás falso testimonio, no defraudes, no Él respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole a vos, le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme. Toma tu cruz. Ya, sí, hasta 22, gracias. Esta escena sale 3 veces en la Biblia, 3 veces. Sí, en San Mateo y San Marcos y San Lucas. Lo que sale en la Biblia repetidamente significa que es muy importante, ¿no? Muy importante. Por lo tanto, tenemos que entender correctamente el significado de esta palabra, ¿vale? Este texto es la conversación entre Jesús y un hombre, ¿no? Un hombre era un joven, rico y gobernante. Este hombre tenía muchos aspectos positivos. Él tenía muy buenas condiciones para vivir. Desde el punto de vista del mundo, él tenía todas las cosas necesarias. Tenía juventud y buen entorno y mucha riqueza. Aunque era joven, ya ocupó un puesto alto como gobernante, ¿no? Y además, este hombre tenía interés por la verdad, por la vida eterna, ¿no? Por eso él ha dicho aquí, otra vez vamos a ver, aquí versículo 17, yo lo leo. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo. Este hombre corrió hacia Jesús. Es la expresión de su corazón anheloso. Él actuó activamente y con mucha prisa para encontrar la verdad. Y aquí dice, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él. Él se arrodilló ante Jesús. En esta parte podemos ver su personalidad y su humildad. En aquel momento, algunos seguían a Jesús, pero lo contrario, muchos rechazaban a Jesús. Resistían. Pero este joven rico era muy valiente. Él fue a Jesús abiertamente y se arrodilló. Él era muy humilde y valiente. Es cierto que él tenía muchas ventajas, pero lamentablemente él tenía defectos fatales. Este joven rico no conocía nada de Jesucristo, no conocía. Él no sabía quién era Jesús. Podemos ver cómo él consideró a Jesús a través de cómo llamó a Jesús. Este hombre, ¿cómo llamó a Jesús? Maestro. Sí, maestro bueno. Solo maestro bueno. Pero Jesús es el Señor. Es Cristo. Pero él no era capaz de distinguir y reconocer a Jesús. Por eso él llamó a Jesús maestro bueno. En nuestra época también, muchas personas no tienen capacidad de distinción. Tienen vista incorrecta. Ellos ven a Jesús de su propio punto de vista. Mucha gente piensa que Jesús es maestro bueno. Simplemente lo considera como uno de los santos. Parece que lo están adorando, pero en realidad es blasfemia de la santidad de Jesús. Jesús es Cristo. Jesús escuchó al joven
y le enseñó acerca de sí mismo correctamente. Vamos a ver aquí versículo 18. 18, leamos juntos. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Sí, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Esto es como, ¿tú sabes que soy bueno? Entonces, ciertamente sabes que yo soy Dios. Con ese sentido, Jesús le dijo. Ese joven rico no sabía bien acerca de lo bueno. Entonces, ustedes saben correctamente sobre qué es algo bueno. ¿Qué es algo bueno? Mucha gente tiene el criterio incorrecto sobre lo bueno. El criterio incorrecto. Nosotros, a veces, esa persona es buena, esa persona es mala. Nosotros decimos de esta manera. Entonces, ¿de quién? ¿De quién es ese criterio? ¿De quién? Es de los hombres. De los hombres. Comparando con otras personas, relativamente, este hombre es mejor. Aquel hombre es peor, ¿no? Relativamente. Los hombres comparan a algunos con otros, ¿no? Es la valoración relativa. Valoración relativa. Pero lo bueno de lo que dice Dios es algo absoluto. El criterio es de Dios, absoluto. Según el criterio de Dios, entre los hombres no hay justo, ni a uno, no hay justo. El bueno solo es uno, es Dios, es Dios. Ese joven rico sabía correctamente a qué se refiere lo bueno. Por eso él llamó a Jesús maestro bueno. No, él no sabía. Si él hubiera entendido lo bueno, él habría comprendido que Jesús era Cristo por escuchar la palabra de él. Pero él no supo quién era Jesús. Y además, este joven rico totalmente no supo nada de la manera de salvarse. No supo. Él pensaba obtendría la vida eterna como una recompensa de las obras y buenas conductas. Él pensaba así. Pero la vida eterna que explica la Biblia no es la consecuencia de las obras, sino de la gracia de Dios. La vida eterna es posible solo por la gracia de Dios. Cualquier persona puede ser salvo solo por medio de Jesucristo, su gracia, no por sus obras, solo por la gracia de Dios. Vamos a buscar aquí Marcos capítulo 10, aquí vamos a marcar y vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8. Versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. 8 y 9. Efesios capítulo 2. Versículo 8 y 9. 8 y 9. Leamos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Aquí sois salvos por medio de la fe, ¿no?
por gracia, no por obras, por gracia. La vida eterna nunca es una recompensa de las obras, solamente es la consecuencia de la gracia de Dios. Y vamos a buscar más. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 23. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. Versículo 23. Capítulo 6, versículo 23. De Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 23. ¿Tenemos todo? Capítulo 6, versículo 23. Leamos juntos. Porque la paga del pecado es muerte. La vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios. La vida eterna es el don de Dios. Es el regalo de su gracia en Cristo Jesús. La Biblia dice exactamente. Y también, capítulo 9, Romanos, capítulo 9, versículo 30. Capítulo 9, versículo 30. Capítulo 9, versículo 30 al 32. Del 30 al 32. Leamos juntos. Que pues diremos Que los gentiles no habían la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, justicia que es por la fe. Mas Israel que iba por detrás de la fe, justicia no alcanzó. Aquí dice los gentiles. Los gentiles han alcanzado la justicia. La justicia que es por la fe, ¿no? Por gracia, ¿no? Por gracia. Pero Israel, el pueblo de Israel, que no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Por eso ellos no la alcanzó. La justicia que Dios dice no puede cumplirse por las obras humanas, solo por la gracia de Dios. Sin embargo, hasta hoy en día, mucha gente confía en las costumbres religiosas y sus propias obras. Este problema. Y también, vamos a ver aquí, capítulo 11, Romanos, capítulo 11, versículo 6. 11 con 6. Vamos a leer juntos. Y si por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La vida eterna, la salvación, se cumple solo por la gracia. Solo por la gracia. Algunos dicen que encima de la gracia de Dios, si añade las obras de los hombres, será mejor. Algunos dicen así. Peor, ¿no? La Biblia dice, el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos. Si echa el vino nuevo en odres viejos, se perderá el vino
y también odres. No debemos añadir nuestras obras humanas encima de la gracia de Dios, nunca. En realidad, lo que añaden las obras encima de la gracia es la blasfemia de la gracia de Dios. Aquí dice, si la gracia viniera de las obras, la gracia no sería la gracia. La salvación, la vida eterna, solo se cumple por la gracia. 100%. No puede añadir ni 1% de otra cosa. Si añade solo 1% de algo distinto a la gracia, es lo incorrecto totalmente. Y otras personas dicen, sí, claro, ¿sí? Dios es abundante de gracia. Dios es el amor. Yo confío en Él. Algunos dicen, claro que es una fe buena. Pero lo importante es conocer qué es su gracia. Es importante. ¿Qué es su gracia? ¿Qué es la gracia de Dios? Si algunos no conocen qué es la gracia de Dios y su amor, y solo consideran que Dios es amor, podrán resultar una fe falsa. Nosotros debemos conocer su gracia y creerla perfectamente. En la época de Jesús, los líderes religiosos de judíos, ellos sabían muy bien sobre Dios. Dios es el creador. Dios es nuestro gobernador. Dios es el amor. Ellos saben bien. Ellos sabían muy bien. Pero ellos rechazaron al Hijo de Dios. Ellos rechazaron. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ellos rechazaron a Jesús? Ellos no conocieron nada quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es el amor de Dios? Ellos no conocieron nada. Por eso ellos rechazaron a Jesús, Jesucristo. Jesús vino a este mundo para solucionar el problema de sus espíritus. Después de venir a este mundo, ¿qué hizo Jesús? Jesús decía, sí, yo soy Cristo, yo soy el amor, yo soy la gracia, cree en mí. Jesús ha dicho así. ¿Jesús ha dicho? No. Antes de mostrar su amor, Jesús primero pinchaba el corazón de los hombres, ¿no? Jesús le prendía los pecados. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué Jesús pinchaba el corazón? Para darse cuenta de su amor y de la gracia de Dios. La gente primero hay que conocer su estado ante Dios para darse cuenta de su amor. Si no, jamás pueden entender el amor de Dios. Por eso Jesús primero pinchaba sus corazones para conocer sus pecados. Vamos a buscar San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5. San Lucas capítulo 5, versículo 31. San Lucas capítulo 5, versículo 31. 31 y 32. 31 y 32. Lucas capítulo 5. Lucas
capítulo 5, versículo 31 y 32. Vamos a leer juntos. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, Jesús dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús quería que los hombres entendieran completamente sus pecados, ya que después de entender sus pecados, sus estados, por fin podrían entender el amor de Dios. Si no, no lo podían. Por eso Jesús pinchaba sus corazones. Entonces, todos los hombres son pecadores, ¿no? Son pecadores. Entonces, ¿qué son los pecadores? ¿Qué es el pecador? ¿Qué es el pecador? Algunos dicen que tenemos un buen corazón, pero cometemos los pecados sin querer por la naturaleza pecaminosa. Algunos dicen así. ¿Tiene razón? ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? ¿Tenemos buen corazón? No. No se confunden, por favor. Nosotros solo tenemos la conciencia. La conciencia solo. Por la conciencia podremos distinguir un poquito el bien y mal. Pero desde nuestro corazón hasta toda la vida están llenos de pecados. Llenos de pecados. No tenemos buen corazón. Somos pecadores. Somos pecadores. Antes de decir somos cristianos, somos pecadores. Un pecador no tiene valor delante de Dios. No tiene valor. La Biblia dice, ante Dios, el hombre es gusano. Como gusano. Los hombres están llenos de pecados. Están cargados de pecados y no pueden hacer nada ante Dios. No pueden hacer nada. Solo cometen los pecados en toda su vida y por fin se caen en el infierno. El pecador es el enemigo de Dios. Enemigo de Dios. Sin embargo, tal persona puede seguir a Dios según su decisión. Según su decisión, con su fervor, puede seguir a Dios. No, es imposible, ¿no? Es imposible. Somos pecadores. Pero hoy en día hay una oración tan sorprendente. Se llama la oración de la fe. La oración que recibir la fe. ¿Han escuchado? Es una oración de que deciden recibir a Jesucristo con la oración. Por ejemplo, Dios, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo te acepto como mi Salvador. Entra en mí. Así. Entra en mí. De esta manera, ellos oran y se alegran de tener una certeza. Porque ellos piensan que han recibido a Jesucristo. Entonces, ustedes piensan que por orar así, Dios entra en nuestro interior. ¿Se creen? No. Dios entra o sale de mi corazón según mi decisión. Según mi decisión, ¿puede? No. No es así. Es falsa certeza. No se confundan, ¿sí? Por favor. Yo repito, los hombres están llenos de pecados. Ante Dios no pueden hacer nada. Con la oración
podemos aceptar a Jesús? No, nunca. Los pecadores no pueden hacer nada. Tampoco puede entrar Jesús en el corazón del pecador. Tampoco puede entrar. Para los pecadores, Dios es un ser muy espantoso. Es muy espantoso. Por lo tanto, los pecadores solo pueden clamar a Dios. Solo pueden clamar a Dios. Como, por ejemplo, Dios, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Soy pecador. ¿Qué tengo que hacer? Ten misericordia de mí. Nosotros podemos clamar a Dios solo así. Los pecadores no pueden pedir nada, ni mostrar sus obras. Si no pueden clamar a Dios, ten misericordia de mí. Dios, ayúdame. Jesús deseaba tal corazón. Cuando tienen este corazón, pueden entender el amor de Dios. Por lo cual, Jesús seguía predicando sobre los pecados para que la gente conociese su propio estado. Y advertía muchas veces sobre el infierno donde caerán los pecadores. Pero, ¿cómo hicieron los hombres? No podían entender la palabra de Jesús y lo criticaron, especialmente los líderes de la religión que dijeron que creían en Dios. Ellos criticaban. Ellos se conformaron con su propia fe actual. Creo que ellos pensaban, ya conozco bien a Dios, guardando los mandamientos también, pero soy pecador. ¿Qué dice Jesús? Ellos pensaban así. Ellos perseguían a Jesús para buscar su debilidad, no para buscar la verdad. Para buscar su debilidad, ellos perseguían a Jesús. Por eso ellos hicieron preguntas trampas. Qué miserables eran. Siguiendo a Jesús, podían escuchar su palabra continuamente. Sin embargo, ellos no podían humillarse ante Dios y ante su palabra. Por fin, ellos estaban en contra de Jesús. Son tan miserables. Y también hay Judas Iscariote. Judas Iscariote también era así. Él era uno de los 12 discípulos. Él estaba muy cerca de Jesús, Judas. Pero su interés estaba en otro lugar. Dinero. Al final, él vendió a Jesucristo por 30 piezas de plata. Pero él tenía conciencia. Por eso él pensaba, ¿qué he hecho yo? Judas se arrepintió demasiado tarde. Él se ahorcó. Entonces, Judas Iscariotes, él se fue al cielo o al infierno. Al infierno. Vamos a pensar. Judas no pudo ser salvo. Él se fue al infierno. Pero vamos a pensar. Judas acusaba la conciencia a causa de Jesús, ¿no? A causa de Jesús. Pues al final, él se suicidó. Aunque él cometió un gran error, él se arrepintió de su pecado. Se arrepintió, ¿no? Además, abandonó su vida.
Es algo muy significante, ¿no? Pero ¿por qué él se fue al infierno? Él abandonó su vida para Dios, para Jesús, ¿no? Pero ¿por qué él se fue al infierno? Él se arrepentía, pero no pudo conocer el amor de Jesucristo. No pudo conocer. Por eso no pudo ser salvo. Él conocía que su pecado era muy grande, pero él murió no conociendo nada que es el amor de Jesús. Judas Iscariotes fue una persona muy lamentable. Si hubiera vivido unos días más, Jesús se habría manifestado ante Judas Iscariotes. Jesús se le apareció a Pedro también, ¿no? A Pedro. Pedro también cometió un pecado grande. Era muy malo, ¿no? Pedro, ante Jesús, Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Pedro dijo así. Pero Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces. Y jurando dijo: ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? No conozco a él. No conozco a Jesús. Pedro dijo así. Pensemos. A decir verdad, Pedro ha hecho peor que Judas, ¿no? Ha hecho peor que Judas, Pedro. Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes, ¿no? Y les dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Yo no quiero dinero. Líbralo. Judas Iscariote así. Él se arrepentía. Pero Pedro negó a Jesús de manera muy cobarde. Además 3 veces. Pero Jesús se le apareció a Pedro que lo hizo. Tal vez Pedro también habría dicho así a Jesús: Jesús, Señor, yo te negué. Soy pecador. ¿Qué podré hacer para ti? Ten misericordia de mí. Pues creo que Jesús también dijo a Pedro: tú no pudiste hacer nada para mí antes de darte cuenta de mi amor. Ya sabes tu debilidad. Ya sabes que eres un pecador tan grande. Por eso yo morí y resucité por tu pecado. Esto es mi amor hacia ti. Ahora tú me amas. Jesús dijo así. Finalmente, Pedro comprendió el amor de Jesucristo y su gracia correctamente. Antes Pedro no lo conocía. Él siguió a Jesús con su fuerza propia, con su pasión humana. Pero Pedro se dio cuenta de que seguir a Jesús con su propia fuerza era imposible. Él se dio cuenta de esto. Y él ya entendió la gracia de Jesús. Al final, Pedro pudo vivir y morir por Jesucristo. Si Judas Iscariotes hubiera vivido y hubiera entendido qué es el amor de Jesús, él también habría podido ser salvo y habría vivido y muerto por Jesús. Pero Judas murió no conociendo el amor de Jesús.
Por eso él se fue al infierno. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Él se fue al infierno porque él no lo conocía. La Biblia nos lo enseñó repetidamente. Para tener la vida eterna, primero hay que comprender nuestro estado, que es el pecador. No debemos confiar en nuestra decisión, ni en nuestras obras. Solamente debemos entender correctamente qué es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Sin este proceso no podemos recibir la salvación. Por favor, piensen seriamente. ¿Cómo es mi fe? ¿Cómo es mi fe? Tenemos que pensar. Y también vamos a volver a San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10. Este joven rico no sabía quién era Jesús. Tampoco conocía de la manera de tener la vida eterna. El joven rico no sabía nada de la manera de ser salvo, ni de su estado ante Dios. Aquí, capítulo 10, versículo 19 y 20. 19 y 20. Vamos a leer juntos. Los mandamientos tales. No más, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo guardaba desde mi juventud. Él ha dicho, todo esto, todos los mandamientos, ¿no? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este hombre era estupendo, ¿no? Entonces, sinceramente, él guardó todos los mandamientos. ¿Qué les parece? ¿Él guardó todo? No. Él pensó y cumplió los mandamientos según su propio criterio. Según su propio criterio, él pensó y cumplió. Lo importante es el criterio de Dios. Criterio de Dios. No debemos crear nuestro propio criterio que no tiene nada que ver con el criterio de Dios. Por lo tanto, para que seamos salvos, primeramente debemos conocer a Dios correctamente. Debemos conocer el criterio de Dios. Solo de esta manera podemos entender exactamente el amor de Dios. Si uno cree en Dios sin aprender la Biblia, sin conocer la Biblia, sabrán sobre Dios conforme a su propio pensamiento, no según la Biblia. Sí, él cree en Dios, pero puede malentender sobre Dios sin conocer la Biblia. ¿Vale? Por supuesto que malentenderán el amor, la gracia de Dios y la vida eterna y la salvación tampoco. No entendiendo bien a Dios, han recibido su amor, es imposible. Si insisten en su propio criterio hasta el fin, cuando vaya ante Dios, se asustará. Aquí, versículo 20, yo leo. Él entonces, respondiendo, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Todo esto, todo mandamiento, toda ley. La ley es el criterio, Delante de este criterio debemos reflexionarnos. Cuando sepamos el criterio correcto, podemos conocer sobre sí mismo, que es pecador. Pero este joven, según su propio criterio, pensaba que él guardó
toda la ley. Insistiendo en su propio criterio, se alejaba de Jesús. Jesús vino para llamar a los pecadores, pero él se consideró como un justo. De tal manera, él perdió la mejor oportunidad de tener la vida eterna. Él perdió. La historia de este hombre tan necio no es solo la historia de este joven rico. Lamentablemente, en la actualidad, la misma historia se repite. Hoy en día mucha gente vive según su propio criterio de la vida cristiana. Sí, están contentos consigo mismos. Por ejemplo, yo voy a la iglesia los domingos y de los miércoles. Están satisfechos consigo mismos, olvidándose de la meta del verdadero culto de iglesia. Entonces, ¿qué es el dar culto? ¿Qué es el dar culto? Porque venimos a la iglesia. ¿Por qué venimos? Dar culto es servir a Dios. Servir a Dios no es que solo lo hacemos en la iglesia. Venir a la iglesia no significa servir a Dios tampoco. El verdadero culto es la vida en sí de los cristianos. Romanos capítulo 12 dice así. Venir a la iglesia no es dar culto. Dios está en todos los lugares. Dios está. De igual manera, están en la iglesia o fuera de la iglesia, tenemos que pensar en la existencia de Dios y servir a Dios con todo nuestro ser. ¿Nos parece bien que estemos satisfechos con solo venir a la iglesia? ¿O podemos estar contentos con solo escuchar la palabra? Hay que aplicar a nosotros mismos. Hay que aplicar a nosotros mismos la palabra que hemos escuchado. Debemos meditarlo. Si algunos nos preguntan, ¿cómo era el sermón de hoy? ¿Cómo era? Entonces nosotros podemos responder, era muy buena palabra. Muy buena, pero si no pueden aplicar a sí mismo, ni hay cambio en la vida, no sirve. Sí, era la buena palabra. Esta respuesta no debe ser el fin. Hay que aplicar, hay que obedecer. No tenemos que guardar, no tenemos que quedar satisfechos con nuestra fe, con nuestra vida cristiana. Tenemos que salir de nuestro propio criterio. Vamos a buscar Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12. Capítulo 10, versículo 12. Tenemos que tirar nuestro propio criterio. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 12.
Leamos juntos. Porque mediéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Se califica a sí mismo con su propio criterio y vive equivocándose. Incluso, conforme a su propio criterio, se satisface. Es algo necio. No son juiciosos. Aquí también vamos a ver, aquí 17, versículo 17 y 18. 17 y 18. Leamos juntos. Mas el que se gloría, porque no es amado el que se alaba a sí mismo, sino aquel que es Dios amado. el que se gloríese en el Señor, sino aquel a quien Dios alaba. No vale quedar contentos consigo mismos, sino tienen que evaluarse de nuevo según el criterio del Señor. El criterio del Señor es importante. Conforme al criterio de la Biblia, debemos reflexionarnos. Entonces, ¿quién puede estar contento con su persona? ¿Quién puede estar contento? La Biblia dice, amarás al Señor, tu Dios, con tu todo corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. La Biblia dice. No nos comparemos con otras personas, sino con el propósito de la Biblia tenemos que compararnos. Entonces, de esta manera podemos ver nuestros defectos, debilidades, pues podemos humillarnos. Nunca debemos estar contentos con nosotros mismos. Pero el joven rico no sabía el criterio de Dios. Estaba contento con su propio criterio, joven rico. Por eso Jesús descubrió el corazón de joven rico. Vamos a volver. San Marcos capítulo 10, versículo 21. San Marcos capítulo 10, versículo 21. Jesús descubrió el corazón del joven rico. 10:21. Vamos a leer juntos. Entonces Jesús, mirándole, le dijo, una cosa te falta, anda vende todo lo que tienes y das a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, toma tu cruz. Sí, Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Esto significa, tú has guardado toda la ley. Tú dices que eres justo. ¿Sabe que cuántas avaricias tienes tú? Por eso Jesús dijo, una cosa te falta. Entonces, ¿qué cosa le hacía falta? Una cosa que le falta es seguir al Señor. El joven rico tuvo que conocer que Jesús era el Señor, el Cristo, y tuvo que seguirlo. Pero su riqueza lo impidió. Su riqueza. Para el joven rico, la riqueza fue el obstáculo para ser salvo. Un obstáculo, riqueza. Por eso Jesús le pidió una cosa: abandona
Abandona tus riquezas. Abandona. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué abandona tus riquezas? ¿Para Dios? ¿Para Dios? No para Él. Para el joven rico. Abandona tus riquezas. Entonces, ¿por qué dejar sus riquezas? Era para el joven rico. ¿Por qué? A causa de sus riquezas, su salvación estaba cubierta. ¿Me entienden? A causa de sus riquezas, su salvación estaba cubierta. Aunque él tenía ganas de recibir la vida eterna, pero por desear las riquezas, él no pudo ser salvo. Por lo cual Jesús le dijo que dejase sus riquezas. A ver, este joven rico no recibió la salvación, no recibió la vida eterna a causa de su riqueza. Su riqueza impidió su salvación. Entonces, a nosotros, ¿cuál es la riqueza? ¿Qué impide lo que recibimos la salvación? ¿Qué impide? Creo que hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas. Como joven rico, sí. Riqueza, tampoco nosotros, ¿no? O familia, o los amigos, o placer del mundo, o codicia, o orgullo, soberbia, deshonesto, o indiferencia. Hay varias cosas. Nosotros también tenemos una riqueza como joven rico. Dios nos pide que abandonemos estas cosas que impiden nuestra salvación, nuestra vida cristiana. Dios a veces nos pide nuestro sacrificio. ¿Por cuál razón nos pide esto? ¿Para Dios? ¿Para Dios? No, para nosotros. Sacrificio es para nosotros. Para darnos gracia más grande. Por eso aquí dice también, y tendrás tesoro en el cielo. Jesús dijo así, ¿no? Por eso abandona. Cuando nosotros abandonamos algo para Dios, lo llamamos el sacrificio. Pero en realidad no es el sacrificio, sino es la oportunidad. Es la oportunidad. La oportunidad que podamos recibir la gracia de Dios. Nunca es el perjuicio. Por lo tanto, cuando nos venga la oportunidad, tenemos que sacrificarnos por Dios con alegría. Tenemos que tomar la oportunidad. Pero lamentablemente, este joven rico perdió esa oportunidad. Perdió. Aquí vamos a ver versículo 22. 21 y 22. Otra vez, 21 y 22. Leamos juntos. Entonces Jesús mirándole le dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y das a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme, toma tu cruz. Pero él afligido por estas palabras se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sí, Jesús dijo, ven, sígueme, ¿no? Ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El versículo 22 es el más miserable.
ante la palabra de Jesús, este joven rico estaba muy desconcertado. Él esperaba la vida eterna. Esperaba la vida eterna. Pero él tenía otra cosa considerado más importante: su riqueza. Su riqueza es más importante a él. Al final, estando triste, se marchó de Jesús. Se marchó. Qué pobre, ¿no? Las personas pueden correr hacia Jesucristo y pueden arrodillarse y pueden preguntarle con seriedad. Sin embargo, pueden alejarse de Dios, desobedeciendo a la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos da el corazón para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Pero mucha gente, estando tristes, se va por varias excusas. No tienen la voluntad de corregir, ni la voluntad de obedecer. Pero no debemos irnos atrás. Debemos hacer caso de la palabra a nosotros mismos. Sí, Señor. Sí, Señor. Que yo obedezca a tu voluntad. Ayúdame, mi Señor, para esto. Así tenemos que clamar a Dios. Esta historia del joven rico hasta ahora nos advierte. Nos ha venido la oportunidad que podamos conocer a Dios. Podamos recibir la gracia de Dios. Es una buena oportunidad para recibir la salvación y para recibir la gracia. Cuando nos venga la oportunidad, tenemos que asir la oportunidad. Cuando nos venga la oportunidad, tenemos que pensar sinceramente, profundamente y recibir la salvación. Después de recibir la salvación, conocer el amor de Dios de verdad, que tengan el cambio en la vida. El joven rico perdió su mejor ocasión. Desaprovechó. Espero que entre nosotros nadie se aleje, es tan triste como este joven. Y también deseo que todos nosotros conozcamos correctamente cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué hizo Jesús? Y obtengamos una certeza de la salvación. Entonces vamos a terminar con la oración. Dios Padre que nos ama, tú nos diste la esperanza eterna y nos permitiste que podamos vivir contigo eternamente. Por esto te damos gracias. Y ayúdanos para que tu palabra se siembre en nuestro corazón y que nos propongamos vivir obedeciendo. Y te damos gracias por estar con nosotros siempre y por ir delante de nosotros. Nosotros vivimos en el fin del mundo y también te damos gracias por darnos la oportunidad para recibir la salvación y también para vivir tu evangelio y tu gloria. Y levántanos nuestro corazón para vivir diligentemente ante ti. Y ayúdanos a que podamos servirte correctamente y temer a ti cada momento. Esperamos andar contigo hasta tu venida. Añádenos tu poder y tu sabiduría.
y ayúdanos para que sepamos más la importancia del Evangelio y también para que prediquemos el Evangelio más abiertamente y guarde nuestra vida eterna, nuestra vida cristiana. Guarde nuestra vida cristiana y protege nuestro corazón con tu palabra. Y sobre la fe, la salvación edifica más nuestra fe. Guíanos para que vivamos confiando solo en ti. Y espero que nosotros todos que están aquí reciban la salvación sin falta ninguna persona. Y esperamos que muchas almas conozcan tu amor y tu gracia por medio de nosotros. Muéstranos la gran obra del Evangelio en nuestra iglesia. Y te rogamos que bendigas y utilices más a nuestra iglesia. Te encomendamos toda nuestra vida y todas las cosas. En el nombre de Jesús que nos ama, hemos orado. Amén. Amén.